La enfermedad del Kawasaki, una de las manifestaciones del síndrome orgánico multisistémico post-COVID, ya está en Guatemala. Al menos 5 niños la han padecido en el Hospital Roosevelt. Se sospecha que uno de ellos murió. Empiezan a tener fiebre, ganglios, una como alergia, se pone la piel muy roja, se agrietan los labios, ¿verdad? Tienen hallazgos en los exámenes de sangre, pero esta complicación es una dilatación de las arterias coronarias del corazón y provoca unos aneurismas. Además que el virus de COVID pudiera inflamar el corazón y dar una miocarditis. Entonces, este Kawasaki, aquí en el Hospital Roosevelt, desde 14 de marzo al 9 de septiembre, sí tenemos varios casos que son Kawasaki, ¿verdad? Es decir, estos estamos analizando con infectología y cardiología los criterios y sí encajan, ¿verdad? Es decir, como Kawasaki-like síndrome secundario a COVID. El doctor recordó el caso de un menor que padeció de la enfermedad del Kawasaki. El último niño se fue hace 2 días para la área del río Polochic, de ahí venía, y traía todos los criterios y en él nos salió una IgG positiva para COVID. O sea, consideran de que el Kawasaki le dio más o menos como a las 3 semanas de haberlo sufrido, ¿verdad? La población debe estar como alerta, pero no es una enfermedad frecuente, ¿verdad? Este síndrome inflamatorio multisistémico es una enfermedad infrecuente, pero sí existe. De esta forma se detecta el Kawasaki. Hay que hacer el diagnóstico, como les digo, hay que hacer un eco, que es un ultrasonido cardíaco, y el cardiólogo detecta que hay miocarditis, o sea que el corazón se inflama, como la neumonía que da el COVID en los pulmones se pasa al corazón. Y la complicación es que la coronaria, que son las venitas del corazón, se empiezan a dilatar. De hecho, el Kawasaki es de las únicas causas de infarto en niños. De infartos que me da así en el adulto, da en el niño por el Kawasaki. Añadió que el centro asistencial cuenta con el tratamiento para combatir la enfermedad, la cual tiene una cura. El tratamiento del Kawasaki se basa en 3 medicamentos, que es la inmunoglobulina humana, ¿verdad? 2 gramos por kilo, el uso de la metilprednisolona o un esteroide similar y el uso de aspirina a dosis altas. El costo de la inmunoglobulina es alto. La inmunoglobulina hiperinmune humana, nosotros ponemos a 2 gramos por kilo. Por ejemplo, un niño de 30 kilos se lleva 30 por 2 son 60 gramos. Y podemos invertirle de 30 a 50 mil quetzales de inmunoglobulina, más la metilprednisolona, que es cara, pero no llega a ese nivel, ¿verdad? Y la aspirina sí que es un medicamento ultra accesible, ¿verdad? Es protocolo, no es que la gente la vaya a tomar. La enfermedad no es contagiosa y afecta a menores de 5 años. El resto de casos confirmados reciben atención ambulatoria por medio de cardiología, mientras que otros 3 llenan los criterios de enfermedad y 10 casos se encuentran bajo investigación. Es que parece sorprendente todo esto que viene acompañando al COVID-19. Ojo, antes de los datos, Andy, quiero aclarar una situación muy buena, la información que daba acá el Galeno, muy precisa. El síndrome de Kawasaki es comúnmente un 97-98% que ataca a menores de edad, a niños no mayores de 5 años, niños y niñas, obviamente. Dentro de este rango etario, ataca principalmente a niños varones. Es otra cuestión que se ha logrado determinar y detectar en el mundo. Pero no significa, y eso hay que tenerlo claro, que no pueda darle a niños o jóvenes mayores de 5 años, y también se ha presentado casos ya esporádicos, hay que decirlo, en adultos. Entonces, sobre esa base creo que podemos partir con la información para este análisis. Por supuesto, porque obviamente también recordemos, es un esfuerzo que ahora los médicos deben hacer para poder controlar y para poder detectar también estos casos, Julio, porque bien decía entonces el médico, el director de este hospital, que puede matar. Puede matar. Las consecuencias entonces, por eso es que deben de tener un control aún más pues preciso y obviamente estar aún más pendientes de los niños. Así es, Sandy. Vamos entonces con la información, por favor. Ahí véala usted y síganos en esta situación. Alrededor del mundo y ahora en Guatemala se ha informado sobre una condición misteriosa en cientos de niños que podría estar relacionada con la enfermedad del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud publicó un informe científico que describe a grupos de niños y adolescentes que requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos con una afección inflamatoria multisistémica con algunas características similares a la de enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico.
En parte debido a su rareza, los médicos aún no saben exactamente qué es lo que causa la enfermedad de Kawasaki, o sea, cuál es la razón por la que se manifiesta. Pero la teoría dominante es que es un patógeno, como un virus, el que impulsa el sistema inmunológico de un niño al límite, lo que resulta en inflamación en todo el cuerpo. Y por eso es que podemos ver esos síntomas, ¿no? Como la fiebre alta, a veces hasta de 40 grados o más por más de 5 días, el sarpullido, el prurito, la hinchazón de las manos, la hinchazón de los pies, el enrojecimiento de la piel y en muchas ocasiones, tal y como lo decía el médico, el tratamiento pues termina siendo hasta cierto punto bastante sencillo, tan común como él bien lo indicaba, con una aspirina y otros medicamentos. Pero ojo con esto, porque también en la investigación que hicimos, el tema de este medicamento último que acabo de mencionar, la aspirina, si no es recitada por el médico y si no es síndrome de Kawasaki, porque se parecen muchos entre ellos, puede provocar otro que se llama síndrome de Reyes, donde el problema ya es directo al corazón y es una situación bastante terrible. ¿Qué es lo que provoca en los niños generalmente fuera de esta sintomatología que tú puedes ver en las imágenes que están allí en pantalla? Bueno, les provoca un aneurisma y entonces es una falla grave en las arterias que por supuesto los hace colapsar en su sistema cardiovascular y generalmente cuando fallecen los niños por esta enfermedad tan extraña como Kawasaki, fallecen de un paro al corazón. Julio, hay un punto muy importante que trataste y es el tema de automedicarse. Es correcto. Sabemos que por cultura o no sé por qué, lo que hacemos es, bueno, ya sabemos qué medicamentos podemos tomar para una gripe, algunos incluso ya están pues tratándose el tema de prevenir el COVID, imagínense cuando no se puede de esa forma, pero conociendo ciertos medicamentos que los médicos tienen para poder atender los casos, pues bueno, hay muchos que ya incluso se han abastecido con ese tipo de medicamentos y ahora que da el médico y se ha obviamente dado a conocer qué tipo de medicamentos se utilizan para poder combatir esta situación. Sabemos que los médicos saben, cada persona obviamente va a tener su dosis y el médico es el especialista para poder recetar, para poder aplicar efectivamente. Entonces, es muy importante que nosotros no nos automediquemos. Son enfermedades que pueden ser peligrosas, que deben ser tratadas por médicos. Sobre todo porque son bastante poco comunes hasta el momento, aunque el síndrome de Kawasaki se ha estado extendiendo en el mundo. Y aquí se rompen ciertos paradigmas y mitos que se tenían. Por ejemplo, que el COVID-19 pues afectaba particularmente a las personas mayores. Sí, eso sigue manteniéndose. Pero vemos cómo en los niños, al menos en el 1% de quienes logran adquirir esta enfermedad, pues también adquieren ahora, no solo en Guatemala, sino que en el mundo, esta situación de la enfermedad de Kawasaki. ¿Me permites dar otros datos, Sandy? Adelante, Julio. Claro que sí. Véanlos, por favor, usted en pantalla para que sigamos conociendo de esta rara enfermedad. El síndrome de Kawasaki es tratable y eso es lo bueno. Y en pocos casos causa un daño cardíaco significativo. Pero muchos pacientes con el síndrome inflamatorio multisistémico sufren un daño cardíaco tan grave que entran en shock y es cuando llega la muerte. Además, el síndrome de Kawasaki, Sandy, afecta casi exclusivamente, ojo, no exclusivamente, a niños menores de 5 años. Pero el síndrome MIS-C, que es una variante del síndrome de Kawasaki, también afecta a niños y adolescentes y también a adultos. También se conoce de casos de niños que no tienen síntomas externos de Kawasaki, pero sí tienen la fiebre alta y una inflamación elevada, sobre todo de lo que son sus ganglios. Y entonces estamos aquí ahora ante la presencia de esta enfermedad extraña, la enfermedad de Kawasaki, presente en Guatemala. 5 son los casos que se han documentado acá en el Hospital Roosevelt. Esperemos que esto pues no se siga multiplicando, porque además es que no es transmisible de un niño a otro, se adquiere por algo que todavía pues es un patógeno bastante desconocido. Son de niños que han pasado la etapa del COVID-19, que es una de las consecuencias que han representado. Así que este es el nuevo síndrome que ya ha llegado a Guatemala, mucha precaución y repetimos, por favor, no se automedique.